Buen día para todos. Seguimos en la parashá de Mesorá, en el capítulo 15, versículo 16. Cuando un hombre surja una emisión seminal, él deberá lavar toda su carne en agua y será impuro hasta el anochecer. O sea, esto que deberá lavarse en agua, como dice Rashi, constituye un decreto del soberano que la mujer se vuelve impura por medio de la unión sexual. No, de esto no está hablando sobre la mujer más adelante, pero lo que quiere decir de lavar toda su carne en agua, está hablando en la mikve, Kamubán, está hablando en la mikve para purificarse. Cualquier vestimenta o cualquier objeto que de cuero sobre el que haya semen deberá ser sumergido en agua y será impuro hasta el anochecer. Ahora sí viene la de la mujer. Una mujer con la que un hombre tenga relaciones sexuales, ambos deberán lavarse en agua y serán impuros hasta el anochecer. Que aquí, como dice Rashi, constituye un decreto del soberano que la mujer se vuelve impura por medio de la unión sexual. Y la razón de esta ley no se debe a la impureza de quien toque el semen, ya que el contacto con el semen por medio del coito es un contacto de las partes ocultas del cuerpo y dicho contacto es en sí mismo puro. Es decir, no es que la mujer se vuelva impura por el hecho de que sus partes íntimas tocan el semen masculino durante la unión sexual, puesto que dicho contacto no causa impureza, solamente el contacto físico del semen con partes visibles y expuestas del cuerpo causa impureza. De igual modo, no es que la mujer se vuelva impura, porque su marido la tocó después de que hubo eyaculado, ya que cuando un hombre emite un semen, se vuelve Baal Kerri, o sea, una fuente primaria de impureza, de Rishon la Tumá, y no podría transmitir impureza a otro ser humano. Por lo tanto, no es el contacto físico con el semen de ningún modo el que causa la impureza de la mujer, sino el acto sexual mismo. Cuando una mujer tenga un flujo siendo sangre el flujo de su carne durante un periodo de 7 días, estará en su estado de separación y cualquiera que la toque se volverá impuro hasta el anochecer. Dice Rashi, se podría haber pensado que un flujo de alguno de sus miembros la volverá impura. Para indicar que no es así, el versículo declara y ha expuesto la fuente de su sangre. Esto implica que solo la sangre que sale de su útero es la que contamina y no las demás sangres. Siendo sangre del flujo de su carne, esto implica que su flujo no es denominado flujo en el sentido de causar impureza a menos que sea rojo. Dice, no cualquier flujo que sale de la mujer se vuelve impura, sino específicamente el que tenga el color rojo de la sangre. Esto se aprende de Melahim 3:22, donde se dice que Moab vio el agua roja como la sangre. Ahora bien, el Talmud señala que en este versículo solo se aprende que el rojo intenso, como la sangre, causa impureza, pero ahí mismo se hace una inferencia por analogía entre los términos damea, su sangre, mediante la cual se incluyen otros 4 matices de rojo de sangre, por lo tanto son 5 los matices de rojo las que causan impureza en una mujer, como por ejemplo el rojo más clarito o el negro, por ejemplo, también. Fíjate, cuando la persona se pega, se machuca el dedo, lo que se llama machucar, de repente se cerró la puerta en el dedo, entonces, por lo normal el dedo se pone, o donde se machucó, que la sangre esa que quedó allí, esa sangre se ve negra, ¿sí? Después del golpe. También es otro matiz, también de lo que está hablando Rashi. En su estado de separación, dice Rashi, este sustantivo es similar al significado del verbo de la frase y el mundo lo desterrarán. Se utiliza este término con respecto a ella porque se le excluye el contacto con cualquier persona. A pesar de que en nuestra época la mujer que tiene un flujo de sangre solamente está separada del contacto físico con su esposo, Rashi dice aquí que lo está, Rashi dice aquí que lo está del contacto, lo que está del contacto con cualquier persona, porque porque en la época del Talmud, cuando una mujer tenía este estado, su contacto social se reducía a causa del riesgo de que transmitiera su impureza a objetos que fueran llevados al templo.
Seguimos. Cualquier cosa sobre la cual ella se recueste durante su estado de separación se volverá impura, y cualquier cosa sobre la cual ella se sienta se volverá impura. Todo aquel que toque el lecho de ella deberá sumergirse en su vestimenta y lavarse en agua, y será impuro hasta el anochecer. Y todo aquel que toque cualquier objeto sobre el cual ella se sienta deberá sumergir su vestimenta y lavarse en agua, y será impuro hasta el anochecer. Estará en su estado de separación, dice Rashi, incluso si ella solo observó la primera percepción de su flujo de sangre. Si alguien está sobre el lecho, dice Rashi, cualquiera que se recueste o se siente sobre el lecho o el asiento de ella, incluso si no lo tocó directamente, también él será incluido dentro de la ley de impureza mencionada en el pasaje precedente, en el sentido de que requiere de la inmersión de sus ropas en el mikveh. Ok, seguimos. Y si alguien está sobre el lecho o sobre el objeto encima del cual ella está sentada, al tocarlo, él se volverá impuro hasta el anochecer. Sobre el objeto, dice Rashi, esta frase fue enunciada para incluir la montura de la mujer. O sea, la montura, esta frase no fue enunciada para incluir el asiento, o sea, el moshav, puesto que a este objeto se le aplican idénticas leyes que al lecho. Por otra parte, en el Talmud Pesachim 3, Aleph, se afirma que la Torá utilizó un eufemismo para aludir a la montura de una mujer en vez de llamarla directamente montura, con el propósito de enseñar que se debe hablar en ciertos temas en términos finos y limpios. Al tocarlo, dice aquí, esta frase únicamente se refiere a la montura, la cual había sido agregada en la frase sobre el objeto. Al tocarlo, él se volverá impuro, pero no precisará de la inmersión de su vestimenta, puesto que el mero hecho de tocar la montura no transmite impureza a un ser humano, de tal modo que éste a su vez transmita impureza a su vestimenta. Pero el portarlo sí transmite impureza a un ser humano, en tal modo que él a su vez transmite impureza a sus vestimentas. Si un hombre se acuesta con ella, entonces el estado de separación de ella estará sobre él y se volverá impuro durante un periodo de 7 días. Cualquier lecho sobre el que él se recueste se volverá impuro. De lo dicho en esta frase se podría haber pensado que él saldrá de su impureza cuando el periodo de nidá, de la menstruación de ella, haya terminado. Es decir, que si él tuvo relaciones sexuales con ella en el quinto día de su estado de separación, él únicamente será impuro 3 días: el quinto, el sexto y el séptimo día, al igual que ella. Para indicar que no es así, el versículo enfatiza que será impuro un periodo de 7 días. Siendo así, ¿qué quiere enseñar la Torá con la frase entonces el estado de separación de ella estará sobre él? Significa lo siguiente: así como ella transmite impureza a un ser humano y a un utensilio de barro, así también él transmitirá la impureza a un ser humano y a un utensilio de barro. Quiere decir de, de que, o sea, de que él se vuelve, se vuelve, tiene el mismo grado de impureza que la mujer al estar con ella en ese estado. Es decir, meramente indica que el mismo grado de impureza que ella tenía se aplicará a él, en términos de contaminar a otro ser humano y utensilio de barro. Seguimos. Si una mujer tiene un flujo de sangre durante varios días, dice Rashi específicamente 3 días, de su periodo de separación, ¿okay?, o de exclusión, como dice aquí, es decir, inmediatamente después de que transcurrieron los 7 días de su periodo de separación, o si tiene un flujo en esos 3 días, después de su periodo de separación, todos los días de su flujo impuros serán, como los días de su periodo de separación impura es. Es decir, en un momento separado de su periodo de separación por un día o más. Este es el caso de la Sabá, la mujer con flujo, y la ley que se le aplica esta escritura en esta sección. Pero la ley que se aplica a la mujer Sabá no es como la ley que se aplica a la mujer Nidá. O sea, la de Sabá es con flujo y la de Nidá es con menstruación, ya que para purificar a esta mujer la Sabá debe contar 7 días limpios de cualquier flujo y además traer una ofrenda. Pero la Nidá, en cambio, no precisa contar 7 días limpios, sino que durante 7 días estará en su estado de separación, ya sea que observe sangre después de su primer flujo menstrual o ya sea que ya no observe sangre. Y nuestro maestro interpretaba esta sección en referencia a los 11 días
que transcurren desde el término de un estado de separación y el inicio del siguiente estado de separación, en el sentido de que cualquiera de los 3 días consecutivos en que ella observe un flujo de sangre durante estos 11 días se convertirá en sabá. Dice aquí, con respecto a los flujos de sangre de una mujer existen dos periodos. A partir de que una mujer tuvo su primer flujo menstrual, se convierte en nidá. Permanece en ese estado durante 7 días. Al término de este periodo, si ya no emite sangre, se sumerge en la milva y recupera su estado de impureza. Ahora bien, cualquier flujo de sangre que experimente dentro de los 11 días siguientes al periodo de 7 días quedará sujeto a las leyes de Sivá, o sea, del flujo, y si el flujo solo tuvo lugar 1 o 2 días, la mujer sabá puede sumergirse en el mikveh al día siguiente en el que el flujo cesó. Recupera su estado de pureza. Pero si tiene un flujo durante por lo menos 3 días consecutivos de esos 11 días, se le aplica una ley diferente. Desde el momento en que el flujo cese, debe esperar 7 días libres de flujo, al término de los cuales puede sumergirse en la misma y purificarse. Después de estos 7 días, queda sujeta de nuevo a las leyes de Nidá. Este versículo habla de los 11 días después del periodo de Nidá y cita dos casos. La primera fase, fuera de un periodo de separación, habla de un caso en que vio sangre inmediatamente después del periodo de nidá, mientras que la frase después de su estado de separación habla de un caso en el que vio la sangre uno o más días después de haber terminado el periodo de nidá. En ambos casos se le aplican las leyes de Siva. La única diferencia es que el primer caso, la cuenta de los 7 días limpios se prolonga hasta el 10.º día después del término del periodo de nidá. 3 días de sangre más 7 limpios, mientras que en el segundo caso se extiende hasta el 11.º día, un día intermedio entre ambos periodos, más 3 de sangre y 7 limpios. Seguimos, cualquier lecho sobre el que ella se recuesta durante todos los días de su flujo será para ella como el lecho de su estado de separación, y cualquier objeto sobre el que ella se sienta será impuro como la impureza de su estado de separación. Todo aquel que los toque se volverá impuro, deberá sumergir su vestimenta, lavarse en agua, y será impuro hasta el anochecer. Y si ella cesa de su flujo, deberá contar para sí un periodo de 7 días y después podrá purificarse. Al octavo día ella deberá tomar 2 tortolos y 2 palominos y llevarlos al Cohen a la entrada de la tienda de la cita. El Cohen hará una ofrenda, uno en ofrenda de pecado y otro en ofrenda de asesión, y el Cohen hará expiación por ella del flujo de su impureza delante del Eterno. Separará a los hijos de Israel de su impureza y no morirán a causa de su impureza si contaminan en mi santuario que está en medio de ellos. Dice Rashi, la separación aquí no indica otra idea sino separación, y asimismo la frase se apartaron hacia atrás y no morirán a causa de impureza. Vemos pues que la pena de escisión, o sea de karet, que es aplicable al que contamina el santuario, es llamado muerte. Dice aquí, karet es el nombre dado a la pena de muerte aplicada directamente por el cielo por la transgresión de ciertos preceptos. Aquí en el versículo 17-19, Rashi lo define como muerte prematura del transgresor y de sus hijos. En la nota 86, Rashi comenta esto porque siempre en la Torah se habla de muerte. ¿Okay? La referencia es exclusiva a la muerte del transgresor y no a la pena de karet, la cual también incluye la muerte de su descendencia. Puesto que aquí únicamente se habla de muerte, ello implica que el transgresor no recibe el castigo de karet. Sin embargo, en Bamidbar explícitamente se dice que el castigo por entrar al santuario en estado de impureza conlleva la pena de karet. La respuesta que Rashi ofrece aquí es que, a pesar de que el versículo implícitamente sí se refiere a karet, aún así lo llama muerte porque de cualquier modo karet implica la muerte del transgresor. Seguimos, esta es la ley para el varón que tenga una emisión y para aquel del que surja una emisión seminal por medio de la cual se vuelve impuro. Dice Rashi, es decir, la ley con respecto a uno que se ha percatado de una sola emisión. ¿Y cuál es la ley que se le aplica? La respuesta se dará en el siguiente comentario.
Y para el que sufre por su estado de separación, para la persona que tenga un flujo, ya sea hombre o mujer, y para el varón que se acueste con una mujer impura. Dice Rashi, de la juxtaposición de estos dos casos, vemos que el Sav, que es el que tiene el flujo seminal, que tenga una sola emisión, es semejante al que tenga una emisión seminal, en el hecho de que es impuro con la impureza del anochecer, solamente. Para la persona que tenga un flujo, esta frase se refiere al que se haya percatado de dos emisiones y al que se haya percatado de tres emisiones, cuyas leyes fueron explícitamente más arriba, que dijimos dos emisiones tienen que contar 7 días y después tiene que hacer la mikve y queda puro. Pero el que tiene tres emisiones, aparte de los 7 días, después del octavo día tiene que llevar también unos korbanot, unos sacrificios al Betamigdash para terminar su, pureza. Entonces, hasta aquí llegamos. Esta es la Parashat Metzorah. Besrat Hashem, empezaremos la Parashat de Aharemot. Que tengamos buen día.